Muy buenas amigos de Golsmedia. Se ha escapado el Villarreal hoy de Mestalla y Valencia no ha podido romper la dinámica de no ganar en estas 4 primeras jornadas antes del parón de Liga. Este es el calendario de esta temporada, 4 jornadas en el mes de agosto y ahora un parón por los partidos internacionales. Valencia no se va con buenas sensaciones. Un punto de 12, colista de la Liga, va a ser colista durante 15 días y regresará a la competición frente al Atlético de Madrid. No es uno de los estadios donde hoy pienses que puedes ganar. Luego el fútbol dirá que habrá que ir a competirlo. Pero hoy Valencia ha tenido fases en el partido. Ha empezado bien, ha sido mejor que Villarreal, se ha puesto por delante justamente, pero luego le ha pasado lo que le viene pasando esta temporada. Un equipo que tiene mucha juventud, que tiene todavía mucha falta de oficio, ha regalado en el tiempo de descuento de la primera parte otra vez un empate. Le pasó el día del Barça y le ha pasado hoy con un golazo a Ayoce. Claro, Ayoce es un tipo de calidad, un jugador que si le dejas recibir la frontal del área, pues te la pone en la escuadra, o tiene opciones de ponerla. Y a partir de ahí, el partido de la segunda parte ya no era bueno. Valencia en la segunda parte, los primeros 20 minutos, no ha estado bien, ya le ha costado mucho llegar, había cogido el dominio del partido de Villarreal, pues había tenido alguna ocasión importante para hacer 1-2, sobre todo una cabalgada de Ilías. Es verdad que a Valencia le ha sonreído pues un despiste para mí del jugador que tiene un problema grave, que es Pape Gueye, un jugador para mí bueno, pero que sufre con las expulsiones. Cuando os tiran amarilla o lo sacan del campo lo expulsan. Y hoy eso le ha favorecido a Valencia, que ha tenido media hora por delante con uno más, pero ha sido imposible que lo aproveche, porque a este equipo le falta calidad, le falta gol y pese a que ha puesto toda la voluntad y todo el ímpetu, no ha conseguido hacer el segundo. Villarreal se ha dedicado a defenderse y se ha llevado un punto de Mestalla. Las sensaciones no son buenas. ¿Es pronto para pensar que el Valencia va a sufrir? Yo creo que no es pronto para, como mínimo, poner todos los sentidos, porque ya ha quedado demostrado que el mercado no va a ayudar a Valencia. Se acabó ayer y lo que ha venido no creo que vaya a cambiar muchísimo la cara de Valencia, así que Baraja tiene que, con lo que ya dispone la plantilla y disponía, intentar hacer magia para otro año más mantener a Valencia en primera división. De momento ha arrancado muy mal y por desgracia Valencia es colista.